importante que hayan debates electorales. Tuvimos un par de últimos debates presidenciales hace 5 años, no hace 20, eso hay que precisarlo. Hace 5 años hubo un debate en La Paz en el que estuvieron ausentes Luis Arce Catacora, precisamente, y Luis Fernando Camacho. Estuvieron presentes 4 o 5 candidatos de entonces, año 2020, elecciones presidenciales. Un día antes se había desarrollado otro debate en Santa Cruz, con presencia de todos los candidatos. Ahí estuvo Arce, ahí estuvo Camacho, pero fue más un foro que un debate. Siempre que hay muchos candidatos, 10 en este caso, a veces se torna difícil el cruce para poder comparar ideas. Los formatos, cuando hay 10, son mucho más complejos de administrar. Cuando hay menos candidatos, y sobre todo lo deseable es, aunque no dirán lo democrático, tener a 3 o 4 de los que, según las encuestas, en este momento tienen mayores posibilidades. Las coincidentes encuestas, podríamos decir, no hay en ese sentido una solamente en que apoyarse, pero por lo menos 2 de las principales encuestas autorizadas, o hasta 3, la de Lever, la de la Red 1 y la de Unitel, coinciden en que hay 3 candidatos y un cuarto con menores posibilidades de llegar a la presidencia. En ese sentido, el debate de ayer generó expectativa. Es el primero, reitero, no el más decisivo. Generalmente los más decisivos se hacen muy cerca de la elección presidencial y todavía estamos a 6 semanas. Generalmente en otros países los debates decisivos se hacen o una semana antes o 2 semanas antes de la votación, porque la intención de los debates es, ante todo, cuando hay un mercado electoral o un sector electoral de indecisos muy altos, o hay indecisos, dicen quienes entienden de debates, quienes los estudian, que los debates aportan principalmente a que los indecisos finalmente tomen una decisión en relación a los candidatos, resuelvan sus dudas. Hay debates que ayudan a resolver las dudas y otros que generan más confusión. No sé cuál será la sensación que les deja el debate de anoche, si aclaró dudas o si les deja más confusión, pero el debate de anoche era una oportunidad, particularmente creo yo, para 2 candidatos que están muy pegados, buscando el primer lugar. Me refiero a Samuel y Tuto Quiroga. Yo como espectador, si fuese indeciso, si no tuviera una decisión en relación a cuál de esos 2 candidatos me parece la opción, era la oportunidad para que tanto Tuto Quiroga como Samuel, particularmente en un escenario donde están lado a lado, pudieran buscar diferenciarse uno de otro, o pudiera sacar ventaja Samuel respecto a Tuto o Tuto respecto a Samuel. Generalmente el primero en las encuestas evita ir a los debates. En un país como el nuestro ocurrió con Evo Morales, muy repetitivamente luego con Arce, aunque Arce estuvo en un debate. Pero generalmente el que está primero evita, ¿no? Cuando la diferencia es muy grande, porque es en el que se concentran fundamentalmente los otros para tratar de bajarlo, o dependiendo de la estrategia, quién quiere ganar qué mercado electoral. Anoche se vieron algunas estrategias y voy a ir mencionándolas. Por ejemplo, hablando de Tuto y Quiroga y Samuel, que creo que en vez de sacarse ambos ventajas, evitaron golpearse. Se notó más bien un tono cordial, casi cordial, o prácticamente cordial, cuando les tocó cruzar preguntas entre sí. Por ahí, un poco más provocador fue Samuel Loria Medina en cuanto al tono y las características de la pregunta. Tuto optó por una estrategia constante en el debate de decir: me voy a poner un poco por encima de los otros, voy a tratar de evitar lidiar con ellos, confrontar tan directamente. Por ahí hubo un momento muy específico que tal vez quiso salirse de ese libreto, que fue cuando ya aludió al candidato del Movimiento al Socialismo. Los estrategas recomiendan al que va primero o muy encima de los demás, habitualmente no lidiar mucho con los que están últimos, que tienen más que ganar que perder dentro de un espacio de debate. Y quienes tenían más que ganar que perder en este debate
eran los que estaban muy abajo, o los que están muy abajo en las encuestas. Me refiero puntualmente a Eduardo del Castillo y el propio Johnny Fernández. Cuando vi yo la configuración del debate y noté que no estaba Andrónico Rodríguez, cuya ausencia no se ha explicado, sí estuvo en un canal de televisión, en una primera aparición amplia, quizás es una estrategia también. Decía que Tuto Quiroga optó por intentar en su estrategia ubicarse por encima de los demás. Lidió en un par de minutos con Eduardo del Castillo, ya saliendo de su libreto y señalándolo del Eduardo del arcismo, sin entrar en un tono inclusive más agresivo. Samuel Loria Medina también tuvo su libreto, pero quienes creo que aprovecharon la palestra, la tribuna, justamente fueron los candidatos que no tienen mayor apoyo. En este momento era natural, era previsible que intenten aprovechar la palestra y ubicarse casi al nivel de los otros. Esa característica tiene los debates. Bueno, fue un primer debate, no el último, porque se espera que el Tribunal Supremo Electoral realice 2 debates. Se ha anunciado uno en Santa Cruz y otro en La Paz. Serán más cercanos a la fecha de elecciones. Si van los que tienen que ir a ese debate, a los 2 que anuncia el Tribunal Supremo Electoral junto a la Confederación de Empresarios Privados, pasado mañana también hay un foro debate en el que va a haber un cruce y se podría dar la primera presencia de Andrónico Rodríguez en un espacio donde estén todos los principales, al menos 4 se anuncian. Pero si van al debate del Tribunal Supremo Electoral, los 2 que plantea el Tribunal Supremo Electoral cercano a la elección, van a ser debates más decisivos. Esos son los que finalmente terminan planteando un escenario de decisión a los indecisos. Anoche estuvo ausente Andrónico Rodríguez, no lo aprovecharon tampoco para ponerlo en evidencia sus rivales principales, sobre todo Samuel y Tuto. Esa ausencia la trató de mencionar en una segunda parte del debate, pero cuando ya estamos en una segunda y casi tercera parte del debate, me parece que las audiencias van disminuyendo. Era el comienzo, la trató de aprovechar un poco Samuel Loria Medina cuando dijo: quiero hablarle a Andrónico, pero le hablo a usted, y se refirió a del Castillo. Perdió Andrónico por no asistir al debate, lo vamos a ver. Lo cierto es que está ganándose la etiqueta del candidato que huye a los debates. Se espera que esté pasado mañana en otro que se realizará en Santa Cruz. ¿Qué me llamó la atención? La ausencia de Rodrigo Paz en este debate. No sé si no lo invitaron, no sé si él lo decidió no ir. Pero, por ejemplo, Rodrigo Paz, que está encima de las encuestas respecto a Eduardo del Castillo y Johnny Fernández, no estuvo, y me llama la atención. Si no fue porque no fue invitado, me llama la atención, y si no fue porque rehusó ir, también me llama la atención, pero era un espacio como para que aproveche Rodrigo Paz. Ya tratarán seguramente de aclarar él cuál fue el motivo de la ausencia. ¿Por qué? Bueno, me llamó la atención porque sí estuvo Eduardo del Castillo, cuya intención de voto es menor a la de el propio Rodrigo Paz, y Johnny Fernández, que también es menor. A ver, en general hay una coincidencia muy obvia en todas las intervenciones. La coincidencia muy obvia en todas las intervenciones de los 5 candidatos que tuvieron ayer es que estamos en crisis. ¿Qué novedad en ese sentido en reconocer el diagnóstico? Ninguna. Esta es una elección donde el tema central es la crisis económica. Es más, creo que los debates deberían centrarse en ese tema y en el otro que es fundamental, porque si no se centran en ese tema y en otro que es fundamental, el segundo me refiero fundamental es cómo se va a gobernar el país en un escenario de dispersión donde no haya mayorías probablemente, cómo se van a implementar las acciones que anuncian, la oferta que plantean los candidatos si no van a tener mayorías. O sea, crisis económica y gobernabilidad del país, para mí son los temas centrales de esta elección. Y ayer hubo un bloque relacionado con crisis económica, pero luego hubo en general una agenda abierta de debate en la que por ahí se dispersaron en temas menores los candidatos, ¿no? Un poco hasta en temas personales.
temas personales y alusiones en ese sentido, que luego terminaron rayando en una especie de discusión irrelevante para el futuro del país. Los temas de índole personal, que yo te aviso esto, que yo te conté de las encuestas y en fin, cosa que parecía más una charla de amigos enfrentados en ese momento. La coincidencia general es que la crisis es grave, muy obvio. Aquí no nos aporta novedad que digan los candidatos que estamos en crisis. Lo venimos diciendo en general los ciudadanos hace varios meses, quizás un par de años ya. El diagnóstico está claro, estamos en crisis, pero ¿qué van a hacer para afrontar la crisis económica? ¿Cómo vamos a salir de la crisis económica? Es la gran pregunta. Y ahí está la diferencia en el cómo, ¿no? ¿Qué plantea Tuto en cómo salir de la crisis, Samuel en cómo salir de la crisis, Eduardo del Castillo, Manfred Reyes Villa, que estuvo, y el propio Johnny Fernández? Bueno, Tuto y Samuel como que coinciden en que la salida viene por un ajuste del déficit fiscal. La diferencia es en el cómo. Tuto intenta plantear que sea más agresivo, que sea más diríamos, más contundente, habla de un cambio radical y una afectación a los costos directos, pero hay coincidencias en ambos, en crear un fondo de estabilización sostenido sobre todo por fondos internacionales. Tuto recurre mucho a la palabra Fondo Monetario Internacional y a mencionar una cifra de 12.000 millones de dólares, básicamente. Samuel habla de 5.000 millones y apelar a los créditos. Ahí hay una diferencia de matices en cuanto a la oferta de cómo salir de la crisis entre estos dos candidatos. Suspender las subvenciones, creo que coinciden prácticamente todos los candidatos, subvención a combustible sobre todo. Las grandes coincidencias están ahí, sobre todo entre Tuto y Samuel Loria Medina, más la diferencia está en el tiempo en que cree que van a aplicar estas medidas y en el cómo, sobre todo. Manfred Reyes Villa insiste en que ya consiguió prácticamente los 10.000 millones de dólares en base a bonos del litio. Una de sus mayores dificultades en este debate y en toda la campaña, dificultades de Manfred, ha sido sostener cómo va a traer esos 10.000 millones de dólares de manera inmediata. No lo logra aún explicar, no logra sacar de la duda a su electorado o al electorado en general de cómo va a ser para traer los 3.000 millones de dólares, si es viable o no, y si es cierto que él menciona que ya tiene cartas de empresas interesadas, pero tampoco las menciona quiénes son ni en qué condiciones. Y una de las debilidades de Manfred en esta campaña ha sido precisamente en salir de ese enredo, ¿no?, del litio. Es más, por ahí anoche se enredó con algunas cifras cuando Samuel le preguntó. Eduardo del Castillo estuvo en el debate, creo que fue uno de los que aprovechó más la tribuna sobre una estrategia muy puntual: atacar para no defender. Porque si bien tiene algunas propuestas de gobierno, su mayor problema, Eduardo del Castillo, anoche y en esta campaña va a ser el gobierno de Arce. ¿Qué defender del gobierno de Arce si no hay mucho por defender? Al contrario, en este momento es cuestionado como uno de los gobiernos más mediocres de la historia del país. Puede tener mucha habilidad de comunicación del Castillo, que se lo vio bien asesorado, que manejó los recursos que se deben tener para un debate como las gráficas, no perdió la calma, pero su gran problema es Arce, cómo se desliga de Arce, aún sabiendo de que fue un ministro preponderante en la gestión de Arce, no fue un ministro secundario. Su mayor problema del Castillo es ese. Y finalmente tuvimos a Johnny Fernández, cuya estrategia fue básicamente atacar a casi todos los candidatos y con mayor intensidad a Samuel Loria Medina, a Tuto Quiroga y al propio Manfred Reyes Villa, con quien se enfrascó en una disputa muy puntual en algún momento del debate, acusándose de traidor o acusando a Manfred de traidor y tránsfugas de un lado y otro. Fue quizás uno de los elementos más tensos del debate entre dos alcaldes. Ese es el contexto, hay mucho por hablar, lo vamos a analizar en la tarde cuando tengamos más tiempo. Prácticamente la palabra más estuvo ausente del debate. Creo que Tuto, sus asesores le han dicho: olvídate ya del MAS y mira de ubicarte como el candidato del futuro.
teniendo todos un problema en general, los 5 que estuvieron ayer, parte del pasado. Bueno, no fue un debate disruptivo, es decir, alguno de los candidatos que disrumpa, ¿no? con una actuación mucho más contundente, pero finalmente fue un debate, el primero de esta campaña electoral, de otros que vendrán, y será ese el espacio en los que vengan para tratar de salir de la confusión y tener más clara la idea de quién es el mejor candidato o quién es la mejor candidata. Así